Ya estamos de regreso. En Pulso, su opinión es importante. Amigas y amigos, qué bueno que siguen con nosotros en la entrevista con Malú Micher, presidenta de la Comisión de Igualdad en la Cámara de Diputados. Malú, hay unos objetivos, unos llamados objetivos del milenio. ¿Qué de estos objetivos se han cumplido y cuáles no se han cumplido en México? Ninguno. No se ha cumplido un solo objetivo de las metas del milenio. Es lamentable. Hay que decir que estos objetivos del milenio, estas metas del milenio, todos los países, los 189 países integrantes de Naciones Unidas, han reconocido que no han asignado presupuesto, que no han favorecido políticas públicas, que no han cambiado la mentalidad de los gobiernos y sobre todo que no han trabajado al interior de la sociedad para modificar la manera de pensar y sobre todo para definir una serie de políticas para prevenir enfermedades. Te voy a decir uno de los objetivos del milenio, es reducir la mortalidad materna. En este país, en los últimos 12 años de gobierno, se incrementó la mortalidad materna y lo más grave, casi se triplicó el embarazo adolescente por una serie de políticas absurdas, ausentes del respeto por el Estado laico. Y bueno, esto hizo que no se entregaran anticonceptivos a las chavas, que se prohibiera el uso del condón, que se extrapolara el tema de los anticonceptivos, de tal manera que las chavas y el gobierno, sobre todo, el gobierno escondiera una serie de medicinas, de anticonceptivos. Sobre todo en los anticonceptivos de emergencia. Así es. Recuerdo mucho que empezaron casualmente a escasear en todo el país desde hace unos años. Así es, los escondieron, el gobierno central, dijéramos, absorbió el abasto y lo mandaba a los estados y en los estados, de todo más conservadores, no se repartían. El embarazo adolescente se incrementó como tú no puedes imaginarte y la mortalidad materna no fue precisamente abatida, reducida, como se comprometió México y todos los países de Naciones Unidas para hacerlo. Malú, tú hablas de políticas de gobierno y quisiera yo hacer un recuerdo muy breve de que nos comentaras. Fuiste, antes de ser diputada, fuiste secretaria. Directora. Hazme la buena. Bueno, nos hubiera gustado que fuera secretaria, tienes razón. Directora del Instituto de las Mujeres aquí en el Distrito Federal. Te tocó además trabajar muy de cerca estos temas, los temas de igualdad con Marcelo Ebrard. Cuéntame muy brevemente cuál fue tu experiencia y cuál fue el sello que pusieron tú, muchos otros y también Marcelo en la ciudad sobre este tema. Fíjate que para mí fue una experiencia maravillosa. Primero, un gabinete nada improvisado, un gabinete de izquierda, un jefe de gobierno muy culto, muy preparado, que te mandaba a llamar y te decía, ¿qué necesitas para lo que me estás proponiendo? ¿Cuánto dinero? ¿Quién quieres que te apoye? Vamos a sentar a los secretarios de gobierno, vamos a hacer que todo mundo tenga este trabajo. Fíjate, al mes de tomar posesión Marcelo Ebrard, sentó a todo su gabinete a tomar un taller de género. No se me olvida que lo dimos Marta Lamas y tu servidora. O sea, esto te quería preguntar, a ver, Sí, Marcelo sí. Estaba comprometido, Sí. comprometido a fondo con el tema de la igualdad. Totalmente. Estaba comprometido porque él considera, y la izquierda así lo considera, uno de los principios que rigen a la izquierda mexicana es la igualdad. No puedes llegar a la igualdad sin la equidad. La equidad es el camino. Entonces necesitábamos tener como principio que no podemos tratar igual a quienes son desiguales. Y las mujeres han sido desigualmente tratadas en el acceso al ejercicio de sus derechos. Somos las analfabetas, somos las que somos víctimas de abuso sexual, de acoso laboral, en el ámbito comunitario. Somos quienes en las cuatro paredes nos dijeron que nos iban a amar para toda la vida y estamos siendo violadas, asesinadas. Marcelo tenía perfecta y tiene la película perfectamente y nos lanzamos. Él me invitó, yo no conocía a Marcelo Ebrard, él me invitó a formar parte de su equipo y lo primero que le pedí es ¿con quién iba yo a acordar? Me dijo, conmigo. ¿Voy a formar parte del gabinete? Sí. ¿Y vas a hacer acciones transversales? Bueno, pues con una persona que te está dando esta libertad,
que acordaba yo con él una serie de acciones, que me mandó llamar para decirme, tengo una demanda altísima en el metro de que hay abuso sexual. Vamos a hacer algo. Y hicimos que la justicia llegara a las mujeres y no que tuvieran que irse para todas partes para conseguir a alguien que les escuchara o que castigara al agresor. Fueron políticas públicas, presupuesto de la ciudad, el primero en el país, con una visión distinta. Tuvimos oficios no tradicionales, capacitamos a las mujeres para que fueran plomeras. Bueno, aquí se redujo mucho la mortalidad por abortos inseguros, por la interrupción legal del embarazo. Tú sabes que el aborto sí es castigado después de las 12 semanas, mientras no se considera aborto, se considera interrupción legal del embarazo. La ley de acceso de las mujeres del Distrito Federal es una de las más avanzadas, la tipificación del feminicidio. Y yo estoy convencida de que este gobierno, la actual administración, está dando continuidad a esto, pero iniciamos hace 6 años con un gobierno que creó esta capital como la capital de las libertades, como la capital del derecho a decidir y la capital de los derechos. Eso es lo más importante, porque si no ven a las mujeres, no construimos una democracia. Sin duda, hablas de un tema, es un tema excepcional, yo también así lo considero, en un gabinete que se pudo trabajar sobre este tema. Sí. No es fácil. No. Sin embargo, hay mucha gente que a mí me preguntan de cuando fui senadora, me preguntan de la vida, cuando se hace vida política, y yo te pregunto a ti, algunos consideran que si eres diputada, en tu caso, entonces el trato es igual para ti que para los diputados hombres. ¿Es así o no? Mira, yo he tenido un trato muy respetuoso por parte de todos los grupos parlamentarios. Por parte de mi partido puedo a veces tener diferencias y disentir. En este momento tengo algunas diferencias por el método que se está utilizando para la aprobación de varias reformas. Sin embargo, yo creo que sí estamos entre iguales, entre diputadas y diputados, entre los 500 diputados y diputadas, pero hay unos más iguales que otros. Perdón que utilice esa frase, pero así es. Hay una serie de privilegios que no deberían darse y que no deberíamos aceptar las mujeres en caso de que nos dijeran, no, por ser mujer, no, porque soy diputada, porque tengo el mismo derecho que tienes tú y porque nos costó probablemente un poco de más trabajo a algunas y a algunos para llegar a donde estamos, pero no debía de ser, no debía de hacerse distingos. Sin embargo, hay que considerar que hay niveles de decisión. No es lo mismo un coordinador parlamentario que una vicepresidenta de la mesa o una presidenta de una comisión. Bueno, tienes diferentes representaciones y responsabilidades, Oye, Malu, pero a veces se exceden. Pero en este momento, bueno, yo lamento mucho que sea así, pero en este momento no hay ninguna mujer presidenta de ningún partido, no hay ninguna mujer coordinadora de ningún grupo parlamentario, ni en el Senado, ni en la Cámara de Diputados. Es un tema pendiente. Y para terminar, yo quisiera preguntarte, tuviste esta experiencia maravillosa de participar en la conferencia, en la cumbre de Beijing, que fue como que un parteaguas. ¿Por qué no nos cuentas de manera muy breve qué significó y qué está pendiente de esa reunión tan importante de mujeres? Fíjate que Beijing fue muy significativa para las mujeres en el mundo. Acuérdate que hubo 2 conferencias antes, la Conferencia de Derechos Humanos y la Conferencia del Cairo. Imagínate que hasta 1993, en Viena, se le dijo al mundo entero, los derechos humanos son derechos de las mujeres y los derechos de las mujeres son derechos humanos. Luego en 94, en el Cairo, para hablar de los derechos reproductivos, población y desarrollo, se dijo, las mujeres no son incubadoras, las mujeres tienen derecho a planificar su familia y hay que revisar las políticas para interrumpir el embarazo. Y en Beijing, que es el culmen, dijéramos, de estas 2 conferencias anteriores, se metieron los temas de la violencia contra las mujeres, pero no solamente en el ámbito familiar, fuera del ámbito familiar, es decir, la violencia que ejerce el ejército contra las mujeres, la violencia que se ejerce en las escuelas, la violencia en el ámbito laboral, la violencia en el ámbito comunitario, y se habló de un tema fundamental. Se puso sobre la mesa el tema de la violencia contra las niñas, que era un tema que no quería tratar los gobiernos, la violencia contra las niñas, la trata de personas, la falta de responsabilidad de los estados para responsabilizarse por el cuidado en contra de la trata. Entonces Beijing fue el parteaguas de los derechos de las mujeres
en el mundo. Entonces, yo creo que, y quiero decirlo, el año que entra se cumplen ya 20 años del Cairo, donde las mujeres valientes y guerreras le dijeron al mundo, no somos incubadoras, tenemos derecho a anticonceptivos, tenemos derecho a la píldora de anticoncepción de emergencia, tenemos derecho a que se eduque a niños y niñas sobre los anticonceptivos, y creo que haremos una gran fiesta en este país. México será sede de esta reunión, así es que tendremos mucho que decir en 20 años qué ha hecho en materia de población y desarrollo este país y todos los países de Latinoamérica. Sin duda, Malú, un tema bien, bien importante, y justamente en torno a este festejo, yo te voy a pedir que estés muy cerca de nosotros también para hablar de este tema, de población, desarrollo, y cómo ha cambiado en estos 20 años ese aspecto, no solo en México, en todo el mundo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Claudia, estás muy guapa, me da mucho gusto verte. Muchas gracias, igualmente, Malú, un abrazo de verdad, y la verdad, yo creo que una entrevista que nos ha dejado muy claro qué nos falta, cuáles son los retos y además, por supuesto, qué cosas tenemos que seguir peleando nosotras las mujeres. Amigas y amigos, no le cambien, esto es Pulso Fórmula, continuamos. Vamos a una pausa y enseguida regresamos a este espacio de expresión plural, Pulso.